más cordial bienvenida a esta actividad de CALAS, el Center for Advanced Latin American Studies, una conferencia de dos investigadores que nos visitan por unos meses. Esta conferencia va a ocuparse de diferentes ideas sobre la resolución de conflictos en Centroamérica. CALAS, Center for Advanced Latin American Studies, es un proyecto de cooperación transatlántica en investigación, especialmente. Actualmente, CALAS es uno de 5 de estos proyectos con fuerte financiamiento del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania, el EMBF, y también, por supuesto, cofinanciado por las universidades participantes, tanto de Alemania como de los otros países. Actualmente hay 5 de estos centros, entre estos en la India, en Nueva Delhi, en Accra, en Ghana, en Sao Paulo, en Brasil, en Tunis, Tunisia, y en Guadalajara, que es el centro, por favor. Disculpe, pero es la puntualidad alemana. Y CALAS tiene su centro en Guadalajara, consiste de un consorcio de 8 universidades, 4 universidades latinoamericanas, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Costa Rica, Flaxo, Ecuador, que no es una universidad, sino una institución académica, y la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, con el centro principal en Guadalajara y 3 subcentros en la región andina, en la región del Río de la Plata y para Centroamérica y Caribe. Este subcentro lo coordinamos desde aquí, del Centro de Investigaciones Históricas de América Central en la Universidad de Costa Rica, y soy uno de estos coordinadores. Me alegra mucho que nos visitan tanto Carlos Reyes Ochoa como Carlos Alberto Haas como investigadores en uno de los programas de CALAS para promover la investigación en relaciones transatlánticas. Me alegra de manera muy particular que además nos acompañan hoy en esta actividad, que es una actividad principalmente muy interna, para decirlo así, tradicionalmente, para hablar sobre un proyecto de investigación. Por esto me alegra muchísimo que nos acompañan las 2 excelentísimas señoras embajadoras, tanto de Guatemala como de Alemania, y nos van a dirigir también algunas palabras. La embajadora Martina Mivelin Riesli es una colega académica, también estudia Derecho y Ciencias Políticas, entonces se siente seguramente en casa en este edificio de Ciencias Sociales. Es abogada y ha trabajado en varios puestos diplomáticos y también en el programa de las Naciones Unidas y el Departamento para África Occidental del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, y en varios puestos diplomáticos, tanto en Sydney como en Londres, Moscú, Washington, y también fue en el 2009 y 2012 embajadora y jefa de la misión permanente ante la UNESCO en París, la representación alemana ante la UNESCO en París. La señora Sandra América Murguera Uriza de Kugler también es colega de Ciencias Sociales, es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y máster en Relaciones Internacionales de la Universidad para la Paz aquí en Costa Rica. Entonces también bienvenida en su casa de Ciencias Sociales aquí también. Se ha desempeñado como encargada de negocios en Honduras, fue embajadora en Venezuela, ministro consejero en Austria y representante alterna ante la Oficina de Naciones Unidas en Viena. También ha ejercido varios cargos en el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemala y desde enero del 2021 es embajadora de Guatemala en Costa Rica. Eso es una noticia muy alegre, pero tengo que agregar una noticia bastante triste porque nuestra embajadora alemana, la señora Martina Nibeli-Grisnik, nos tendrá que dejar, para decirlo así, ya muy pronto para regresar a Alemania después de haber estado aquí con nosotros 4 años ya desde este momento. Muchas gracias por todo su apoyo para el trabajo académico, el intercambio académico, la cooperación académica entre Alemania y los países de Centroamérica y en particular, por supuesto, Costa Rica. Sí, ha sido realmente un placer, un honor tenerla aquí y siempre hemos encontrado mucho apoyo de su parte. Es una noticia triste, pero bueno, así es la vida. Con esto también quiero agregar que este programa, Carlos, como le dije, trabaja con un fuerte financiamiento del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania, que es un programa de lujo, hay que decirlo así, un programa de larga duración, en total, que cumplimos y estoy seguro que vamos a cumplir con todos los requisitos. Van a ser 12 años de financiamiento muy fuerte de parte del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania en cooperación y cofinanciamiento con las universidades e instituciones académicas que participan en este programa de parte de América Latina y pero también de Alemania. Y con esto ya termino esta introducción un poquito larga para pasarle la palabra a doña Martina para que nos dé unas palabras también para comenzar esta actividad. Sí, necesitamos el micrófono porque, olvidé decir esto, estamos transmitiendo también en vivo por el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas y por eso es importante utilizar también el micrófono para que nos escuchen los que nos siguen por Facebook. Muchísimas gracias por el cordial bienvenido y yo voy a decir solamente algunas palabras. Y es verdad que nosotros pensamos que la cooperación con la UCR es extremadamente importante y que la cooperación tiene que crear puentes, no solo trabajar sectoral en sociología, pero también la política, el derecho internacional, derechos humanos. Todas estas historias tienen que encontrarse. Y tenemos que construir puentes entre Alemania y Costa Rica también, porque nosotros, dos naciones quizás alrededor de nuestros partners, como Bárbara, que habla a perfección alemán, mi colega embajadora de Guatemala, somos ejemplos de que creamos en la colaboración, que creamos en que necesitamos dialogar para resolver conflictos y por eso estamos muy felices de ver que aquí en la universidad tenemos partners que también piensan de la misma manera y también se conectan con todos alrededor en otras facultades y en otros países. Con eso, cada uno puede ser súper, pero juntos y juntas estamos mucho mejor. Y por eso queremos invertir en eso, como el gobierno alemán lo hace. Y seríamos felices si eso cae en un terreno fértil. Yo agradezco también de mi parte por el gran trabajo que Werner Martenbach hizo aquí. Es desde la traducción de investigaciones científicas que se hicieron hace 100 años aquí con científicos alemanes con la gramática, la primera antropología indígena en el país. Tengo el placer de anunciar que nosotros estamos publicando ahora en 4 idiomas indígenas sobre el bienestar de los indígenas de Costa Rica. Es un tema que es importante por el gobierno y hemos ya entrado en muy intensivas discusiones con el nuevo gobierno
con el gobierno de don Carlos Salvador Quesada estuvimos muy cerca contacto y pensamos en la misma dirección. Con eso dicho, yo lamento mucho en mi persona aquí que con todo lo que hemos hecho hubiéramos podido hacer mucho más sin COVID, sin la pandemia, que me ha costado las últimas 2 semanas que estuve con COVID. Estoy clean ahora, pero era horrible, ahora pero nosotros recibimos ahora las primeras delegaciones de la Deutsche Forschungsgemeinschaft del DIA a un alto nivel para que continuar con la cooperación científica que toca a muchas universidades. Y yo digo en secreto, cuando me encontré por primera vez con el ministro de MISI, de nuevo, él me dijo, embajadora, me disculpa porque a contrario de la mitad del gabinete, yo no hablo alemán todavía. Pero yo estuve a 15 veces con universidades alemanas en Alemania en proyectos de cooperación. Ahora, con esto dicho, gracias y gracias a su interés, a los que están aquí presencial y a los que nos escuchan y nos vean y perdonan que yo no era el ejemplo de la puntualidad. Perdón. Y yo doy la palabra a mi querida colega, embajadora de Ecuador. Muchas gracias, querida embajadora. Bueno, estimado director, honorables investigadores y queridos amigos, Carlos Haas y Carlos Freddy Ochoa, la distinguida embajadora y querida amiga también, muchísimas gracias por esta presentación, les agradezco mucho. Muy brevemente yo quisiera agradecer, y muy especialmente porque, como usted bien indicó, director, esta es una actividad interna, es producto del desarrollo de las investigaciones que están realizando aquí en el centro y especialmente lo que hacen aquí los investigadores que nos acompañan en esta mesa. Así que poder estar acá con ustedes y poder dirigir unas palabras me llena de mucha satisfacción. Es un tema muy importante para el gobierno de Guatemala, para nosotros es también, no solamente lo vemos acá desde el punto de vista académico, pero es un tema de prioridad, lo que es construir alrededor de los acuerdos de paz. Así que esta conferencia en donde se habla de nuevas ideas sobre los procesos de paz en Centroamérica, creo que es una actividad muy interesante en la cual podemos aprender unos de otros, que eso es lo importante en la construcción de la paz, que es una obligación, una responsabilidad que todos tenemos en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestra región, poder ir encontrando esos vínculos, esos puentes que nos unen a todos, y en ese sentido pues también quisiera reconocer y agradecer el importante aporte que presta el gobierno de Alemania a través de la cooperación, y como muy bien lo ha dicho acá Martina, nuestra querida embajadora, en el caso particular de Costa Rica hay una cooperación muy importante, lo hay también hacia Guatemala, hacia cada uno de los países, en los temas que tenemos ese interés, en este caso específico, el tema de la construcción de la paz. Así que muchísimas gracias por esta invitación y bueno, gracias. Muchísimas gracias a las dos señoras embajadoras. Como dije al inicio, es una actividad de CALAS. CALAS tiene como tema general afrontar las crisis y solución de conflictos en América Latina desde perspectivas transdisciplinarias. Y en el marco de este proyecto, gran proyecto, tenemos aquí en el Centro Regional Centroamérica-Caribe un laboratorio de investigación que se llama Visiones de Paz, Transiciones entre la paz, la violencia y la paz en América Latina. Y exactamente en este subprograma de CALAS se inscribe esta guía que se llama Tándem Transatlántico de nuestros dos académicos visitantes. El Tándem Transatlántico es uno de los subprogramas financiados en este programa CALAS, que tiene como propósito principal fomentar
y ayudar a la investigación en intercambio entre una investigadora alemana y una investigadora de América Latina, de investigadores jóvenes sobre un tema vinculado con estos ejes que tenemos en Calas. Y por eso nos visitan tanto Carlos Freddy Ochoa García como Carlos Alberto Haas. Carlos Freddy Ochoa García es profesor en la Escuela de Ciencia Política y actualmente director del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la así llamada USAC, como la conocemos ya desde hace mucho, la más antigua universidad de Centroamérica, una de las más antiguas de América Latina, como sabemos. Realizó los estudios de doctorado en antropología y la maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, es quiché de la región Totonicapán y realizó varias investigaciones sobre la tradición oral maya en la región de Atitlán y coordina el Comité de Amigos del Sitio Arqueológico de Iximiché y es autor de una guía de visita a la zona arqueológica de Iximiché, publicada en la editorial Cultura en el año 2012. Y también ha publicado varios otros libros, trabajos de investigación, entre estos sobre el relato de los títulos Mijay. Espero que lo pronuncian más o menos aceptablemente. Carlos Alberto Haas nació en Guatemala también, pero creció en Alemania. Estudió musicología e historia en Heidelberg, Roma y Múnich, y en el año 2018 se doctoró en la Universidad Friedrich Maximilian en Múnich con la tesis Privacidad en los guetos, vida judía y colonia bajo la ocupación alemana 1939-1944. Esta tesis fue galardonada con el premio de doctorado de la Asociación Leibniz, una de las más prestigiosas de Alemania en el campo académico, y fue publicada como libro por la editorial Wallstein hace 2 años. Actualmente es profesor e investigador en el Departamento de Historia de la Ludwig-Maximilians-Universität en München, y su proyecto de habilitación, esta cosa medieval que tenemos que hacer todavía en Alemania para ser catedrático de una universidad alemana, se titula ¿A quién le interesa Centroamérica? Y examina hasta qué punto y con qué consecuencias se centró la atención internacional en la región centroamericana en la segunda mitad del siglo XX. Ha sido fellow de la Universidad de Nottingham, el Instituto Histórico Alemán en Varsovia y el United States Holocaust Memorial Museum en Washington. Sin más, les doy la palabra a los 2 caballeros que nos visitan para que nos hablen de su proyecto que tiene como título general Diálogos para revivir el futuro o cómo saltar sobre mi propia sombra. Es un dicho de alemán que dice über den eigenen Schatten springen. Es imposible casi, o nos van a contar en qué sentido podría tal vez ser posible. Adelante, doctores. Tal vez nos sentamos en la primera fila para ver mejor la presentación. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias sobre todo a las 2 embajadoras de Alemania y de Guatemala. Les agradecemos su presencia, les agradecemos sus palabras y también su apoyo durante nuestra estancia aquí en Costa Rica. Muchas gracias también al sede regional de Centroamérica y Caribe de CALAS, sobre todo a Diana Mackenbach y a Ismael Guillén, que no solamente están organizando el evento de hoy, pero también nos ayudan durante toda esta estancia aquí en la UCR.
También quiero mencionar personas que no están aquí en Costa Rica, pero aún son muy importantes. Me refiero a Joachim Kemner en Guadalajara, el sede central de Dallas, a Philip Feeling, que nos ayuda de la manera administrativa en la Universidad de Kassel en Alemania. Gracias también a las y los colegas que nos dieron la bienvenida aquí y nos hicieron sentir en casa. Muchas gracias a todos ustedes por su interés en este tema. Acuerdo y paz. En los siguientes 40 minutos aproximadamente hablaremos del proyecto en el que estamos trabajando como Tándem Transatlántico aquí en la UCR. Se trata de diferentes conceptos de paz y conflicto y, por lo tanto, de un tema de crucial importancia en la historia de Centroamérica. Tras una breve introducción al tema y preguntas orientadoras, hay dos bloques de contenido un poco más amplios. En el primero, hablamos de las relaciones internacionales y de su visión de paz para Centroamérica en la década de los 80. El segundo es sobre conceptos indígenas alternativos y el ejemplo que presentamos se refiere a los mayas quiché de Guatemala. Finalmente, en una última sección más breve, intentamos sacar una conclusión provisional. Lo que les presentamos hoy es un trabajo en curso, es decir, se trata más de plantear cuestiones abiertas a debate que de presentar resultados concluyentes. De hecho, sería presuntuoso por nuestra parte ofrecer nuevas interpretaciones sobre la paz y los conflictos en Centroamérica aquí en el CIAC, porque este centro lleva años ocupándose de estas cuestiones y no solo desde el inicio de décadas. Pero tal vez logremos señalar una o dos perspectivas diferentes. Hoy en día, Centroamérica está marcada por una gran desigualdad socioeconómica, por la violencia directa y la violencia estructural. Décadas después del fin formal de las guerras civiles, surge la pregunta: ¿por qué no hay una paz real que permita el desarrollo sostenible? Por supuesto, hoy ya no hay combates, las fuerzas estatales como el ejército y las fuerzas contraestatales como la guerrilla ya no se oponen abiertamente. Sin duda, este es el resultado más importante del proceso de paz centroamericano y de los acuerdos de paz en Nicaragua en 1990, en El Salvador en 1992 y en Guatemala en 1996. Sin embargo, a menudo solo han cambiado los actores y, por tanto, las estructuras de la violencia. La violencia en sí misma permanece. Las pandillas y el narcotráfico son los nuevos protagonistas de la violencia directa, pero no son los únicos. En principio, hoy en día la violencia se reconoce y se practica en gran parte de Centroamérica como un medio probado para resolver conflictos a todos los niveles. En la vida diaria de la familia, entre diferentes grupos de la comunidad, a nivel regional y también a nivel estatal. Aquí vimos una representación artística de esta omnipresencia de la violencia. Es parte de un mural en el cementerio municipal de San Juan Comalapa, que es un municipio casi 100% indígena del altiplano de Chimaltenango. Eso se refiere obviamente a la violencia doméstica, pero no solamente eso. El caso es como he dicho, es parte del mural. Entonces aquí vemos parte de todo el mural en las paredes del cementerio. Entonces este mural cuenta la historia de ese pueblo desde el inicio del mundo hasta hoy en día. Entonces así construye una tradición, una historia que se refiere también a la historia de la guerra civil, de la violencia, pero también a otras cosas como los costumbres, las tradiciones, etc. Las sociedades centroamericanas también están marcadas por la violencia estructural y por profundos conflictos sociales que no se han resuelto. Me refiero a la gran desigualdad socioeconómica que se manifiesta en los altos índices de pobreza y en la inmensa vulnerabilidad ante las consecuencias del cambio climático o las catástrofes globales como la pandemia. Pero también hablo de racismo y exclusión.
El reconocimiento político y social de la diversidad étnica y cultural, tan característico de todo el istmo centroamericano, existe sobre el papel en muchos países, pero la realidad suele ser muy distinta. Además, hay corrupción e impunidad, por nombrar solo los factores más importantes. Y también aquí tengo una representación del mismo moral que se trata más de la desigualdad, de la falta de opciones y de oportunidades, aunque esas oportunidades son presentes en la mente de la gente. ¿Qué significa todo esto? Desde la perspectiva actual, la paz alcanzada en los años 90 se ha quedado en muchos aspectos a medias. Este tipo de evaluaciones están sujetas a cambios constantes. Es la propia naturaleza de estas evaluaciones. Si nos hubiéramos reunido en 2015, por ejemplo, nuestras conclusiones habrían sido sin duda algo más optimistas. Las causas de los múltiples conflictos sociales a los que me he referido brevemente se remontan históricamente más allá de la época de las guerras civiles y del proceso de paz. Sin embargo, hoy parece oportuno recordarse de nuevo cómo se negociaba la paz y el conflicto en Centroamérica en la segunda mitad del siglo XX. Tal vez de este modo podamos explicar en cierta medida por qué la implementación de la paz no se ha completado hasta el día de hoy. Gracias. Quisiera saludarlos en el principio, aprovechar la oportunidad nuevamente para saludar a Calas y el mismo equipo aquí en el Salado para el Caribe y Centroamérica, en Universidad de Costa Rica. Hemos pasado un tiempo extraordinario a saludar a las señoras embajadoras que están con nosotros y aprovechar para presentar también unas nuevas perspectivas sobre paz. Centroamérica, como una región plural, ha llamado mucho la atención acerca de diferentes concepciones culturales y sociales sobre la paz. De hecho, hacia finales de los años 80, un conocido investigador en este terreno, el señor Leverage, estudiaba las ideas que se tenían sobre paz y conflicto y estuvo aquí en Costa Rica, en Punta Arenas, estudiando cómo las personas resolvían sus conflictos y halló que la palabra conflicto era demasiado académica. En realidad la gente hablaba de enredos, pleitos y problemas. Por esos mismos años, tal vez un poquito después, Shelton Davis estuvo en una región del norte de Guatemala estudiando entre los Cajabares cómo ellos enfrentaban sus conflictos y cómo los resolvían. Sus resultados los he encontrado totalmente muy análogos a los que yo estaba encontrando después de mis estudios en esto, lo que he hecho en los últimos 10 años. Lo importante de encontrar es que por esas décadas, hacia el final de los años 80 y 90, el énfasis estaba dado hacia el conflicto. Nosotros en esta oportunidad estamos presentando una perspectiva que va más allá para ver un conjunto, un nuevo panorama. ¿A todo hablar? ¿Cómo examinamos los conceptos de resolución de conflictos que hemos seleccionado? En primer lugar, consideramos que son los términos centrales y qué formas de pensar están detrás de ellos, en qué tradiciones más amplias pueden integrarse y qué pretensión de validez les es inherente. ¿Cómo se relacionan exactamente los actores con los conceptos y en qué prácticas políticas y sociales se traducen? Nuestro objetivo no es ofrecer una visión exhaustiva de la historia de las ideas. Nos abstendremos de hacerlo hoy en vista del tiempo disponible y de su paciencia. A la inversa, por supuesto, eso significa que tenemos que resumir, abreviar y afinar. Preguntamos también qué construcciones de identidad y nociones de orden espacial están asociados a estas estrategias de resolución de conflictos. ¿Cuál es la imagen que tienen de sí mismos los respectivos actores y de los otros? En estrecha relación con esto está la cuestión de cómo perciben estos actores el espacio en el que se movieron,
qué patrones espaciales de orden eran importantes para ellos. En nuestro caso, qué entendían por Centroamérica y cuáles fueron las consecuencias de estos planteamientos. Eso significa que también se trata de imaginarios de ciertos espacios y atribuciones como la de periferia o la de punto conflictivo. Entonces, ahorita llegamos al primer bloque un poco más largo sobre las relaciones internacionales, que es la paz. En el contexto centroamericano se hizo especialmente eficaz un conglomerado de tradiciones jurídicas, políticas, económicas y culturales que ha crecido a lo largo de los siglos. Aunque es problemático hablar de un sistema europeo o occidental uniforme, se pueden identificar puntos comunes. El derecho romano, la ilustración y la doctrina de la razón, entre otros, son referencias tan importantes como el pensamiento en las categorías de la liberalidad y modernidad, progreso y desarrollo. En la segunda mitad del siglo XX, la idea de la democracia y del Estado de Derecho se conectaban con la idea de los derechos humanos. Este discurso adquirió cada vez más importancia para las sociedades del norte global, especialmente a partir de los años 70. Eso es importante porque el discurso de los derechos humanos tenía y todavía tiene una fuerte carga moral. Esa idea lleva implícita una afirmación universalista: los derechos humanos son válidos en todas partes y por tanto deben aplicarse en todo el mundo. No es casualidad que el sistema de las relaciones internacionales y de la política internacional se haya desarrollado desde el inicio de la modernidad en los siglos XVI y XV en estrecha relación con la resolución de conflictos. La paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los 30 años en 1648, el Congreso de Viena de 1815, y también todavía la Conferencia de Paz de París de 1919, fueron hitos importantes en este proceso, aunque por supuesto estoy hablando aquí totalmente desde una perspectiva europea. Al final de ese desarrollo se encontraba un entramado muy complejo de política exterior y actores diplomáticos, con normas protocolarias, jerarquías, mecanismos de discurso, estructuras, etc. Esta composición ha marcado la política internacional de la segunda mitad del siglo XX en el contexto de la Guerra Fría, de la descolonización y el antiimperialismo y por tanto también el proceso de paz centroamericano. Eso no puedo discutir en detalle aquí. Lo que es más importante es que lógica demostró ser particularmente efectiva en el proceso de paz en Centroamérica. En el marco de ese proceso tenemos diferentes grupos de actores, como por supuesto ustedes saben muy bien. Por un lado, hubo rebeliones de los 5 países centroamericanos. Por otro lado, a partir de 1983 se formó el llamado Grupo de Cortadora con México, Panamá, Venezuela y Colombia. Con la Conferencia de San José en septiembre de 1984, los 10 estados de la Comunidad Europea y los candidatos a la adhesión, España y Portugal, también entraron oficialmente en el proceso. Un papel especial desempeñó Estados Unidos, que desde hacía tiempo se consideraban hegemónicos en la región y apoyaban financiera, material y políticamente a diversas partes beligerantes. Con el paso del tiempo, las Naciones Unidas también adquirieron una importancia creciente como actor. En la década de los 90 garantizó la preparación y implementación directa de los acuerdos de paz con las misiones MINUSMA, ONUSAL y ONUPRO. Aunque existen serias diferencias entre los grupos de actores aquí mencionados, todos ellos operaban en el ámbito de las relaciones internacionales y de la política internacional. Eso significa, al otro lado, que hubo desventajas estructurales para las partes de las guerras civiles que no tenían estructuras estatales, que no fueran representados e integrados políticamente. Como sabemos, hubo intentos de relativizar estas desventajas mediante la construcción de estructuras alternativas. El mejor ejemplo es nuestro estimado colega Arturo Taracena Arriola, sin duda uno de los mejores historiadores guatemaltecos que tenemos hoy en día, y a finales de los años 70 y principios de los 80 actuó, por así decirlo, como representante político del movimiento revolucionario guatemalteco en París.
¿Cuáles eran los objetivos declarados en este contexto? ¿Cómo definían exactamente la paz los actores de las relaciones internacionales? Me gustaría mencionar algunos puntos sin profundizar demasiado en ellos. En primer lugar, la paz se entendía como el cese de las hostilidades, es decir, de los conflictos en el sentido militar más estricto. Desarmar a las fuerzas guerrilleras e integrarlas en la política y la sociedad fue uno de los principales objetivos del proceso de paz. Un segundo punto importante está relacionado con la lógica del conflicto global de la Guerra Fría. Uno de los principales motivos de los actores estatales europeos para intervenir activamente fue contener los conflictos en Centroamérica y así no poner en peligro el inestable equilibrio entre las superpotencias basado en la disuasión militar. El fin de la política de distensión y la llamada Segunda Guerra Fría, que se inició con la llegada al poder de Ronald Reagan, dio a este escenario de horror una renovada relevancia. Por último, la protección contra las violaciones de derechos humanos adquirió cada vez más importancia en el transcurso de los años 80. No en vano, la creciente presión de los actores de la sociedad civil de los más diversos posicionamientos políticos hizo inevitable que esta presión se tuviera en cuenta también en el marco de las relaciones internacionales. Como he dicho, no quiero profundizar aquí en esos puntos, sino concentrarme en un aspecto que se puede captar especialmente bien en los años 1979, 80 y 81, y que se mantendrá violenta durante toda la década de los 80. Me refiero a la idea de que la paz podría alcanzarse y asegurarse mediante el desarrollo económico y los esfuerzos de integración política. Eso se puede ilustrar muy bien si observamos un poco de la interacción entre el gobierno del presidente costarricense Carazo Odio y la comunidad europea. Antes de hacerlo, permítanme recordar brevemente 3 acontecimientos que aseguraron la atención internacional para la región centroamericana sobre los momentos en 79 y 80. Primero, el éxito de la revolución sandinista, donde la que 20 años después de la revolución cubana se hizo realidad otro régimen socialista en el patio trasero de los Estados Unidos, cambió la calidad de la atención internacional dirigida a la región. Segundo, el incendio de la embajada española en la ciudad de Guatemala el 31 de enero de 1980 y, tercero, el asesinato del arzobispo Oscar Romero en San Salvador el 24 de marzo del mismo año. Este último estuvo relacionado con el inicio de la guerra civil en El Salvador. Al mismo tiempo, la guerra civil en Guatemala, que se desarrollaba ahí desde 1960, adquirió proporciones genocidas con la culminación bajo la dictadura de así como fue experienciada en San Cristóbal. De eso es como, de eso estoy hablando, que está pasando ya en estos primeros años de la década de los 80 en Centroamérica. Durante el mismo periodo, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, y su ministro de Asuntos Exteriores, Bernd Niehaus, que no solo había conocido a la República Federal como agregado cultural en la embajada tica en Bonn en los años 60. Como alemán costarricense ya había estudiado en Bonn, en Hamburgo y en Colonia. De 80 a 82, aún debe ser investigado con más detalle. Hasta ahora, se trata más bien de una suposición plausible. Lo que sí es cierto es que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Culto, bajo Niehaus, estudió cuidadosamente el posicionamiento político de la comunidad europea frente a las regiones del sur global y América Latina en particular. Niehaus mantuvo un intercambio constante con Carazo sobre ese tema, como demuestran los documentos correspondientes que pudo consultar en el Archivo Nacional.
El ministro y su equipo observaron detenidamente la autorrepresentación oficial de la comunidad y su participación, por ejemplo, en la institucionalización del Pacto Andino en Sudamérica en los años 70. Aquí tienen unas pocas fotos de las cosas, claro, son muchas más que encontré allá en el Archivo Nacional. Las revistas son revistas oficiales, publicaciones oficiales de la Comunidad Europea. Y también aquí tenemos una pequeña nota de Inhouse que manda información al presidente Carazo y se puede ver bastante bien en esos documentos que llamó la atención al ministro de Relaciones Exteriores, y aquí empezó como es todo este proceso de pensamiento y que al final se tradució a prácticas políticas. La Comunidad Europea justificó su compromiso con supuestos puntos comunes culturales. Una frase que podemos encontrar siempre es: América Latina pertenece en realidad al Occidente después de todo. También la comunidad argumentó que la percepción positiva de la CE, especialmente por parte de las regiones del sur global, les obliga a comprometerse a nivel internacional. Por supuesto, en la Casa Amarilla también se analizaron detalladamente los pronunciamientos semioficiales, como una declaración interna del comisario de Relaciones Exteriores y vicepresidente de la Comisión Europea, Wilhelm Haferkamp, de enero de 1981. Se pudieron identificar fácilmente dos puntos focales de la política exterior de la CE en América Latina: la integración política según el modelo de la CE, es decir, la cooperación supranacional en lugar de la intergubernamental, y la cooperación económica transregional. Sobre esta base, en mayo de 81, Carazo y Niehaus propusieron a los otros 4 países centroamericanos una iniciativa conjunta para beneficiarse de la ayuda económica internacional. Aunque las conclusiones del análisis de la posición de la CE se habían introducido inequívocamente en el documento, la idea no tenía aún en mente exclusivamente a los europeos. Además de la Comunidad Europea, Centroamérica debía dirigirse con una sola voz también a Estados Unidos y a Japón. Resulta especialmente interesante lo que se nombraba en este borrador como el principal problema del Istmo. Estamos hablando del año 81. Cita: todos los países del Istmo centroamericano, con diferencias de grado, pasan por una crisis económica de mucha gravedad. En 1980, por ejemplo, la tasa de crecimiento para la región en su conjunto fue inferior a los 2% en términos reales. Fin de la cita. En otras palabras, en este momento en el que el alcance de los conflictos armados en Centroamérica era conocido aún internacionalmente, el gobierno de Carazo trató de generar apoyo internacional, priorizando la economía y la integración política sobre la resolución de los conflictos militares o el fin de las graves violaciones de derechos humanos. Como mencioné anteriormente, estos puntos ganaron importancia en el transcurso de la década del 80 y Costa Rica, como sabemos, fue muy buena para navegar en estos contextos de discusión también. Lo que vemos aquí, sin embargo, es la reconfiguración de una comprensión particular de la resolución de conflictos y el mantenimiento de la paz. Este entendimiento no solo siguió siendo importante a lo largo de la década de los 80, incluso parece que al menos en lo que respecta a 81, fue el detonante decisivo de un planteamiento centroamericano conjunto con implicaciones de gran alcance. Sobre todo, contribuyó a la exclusión de conceptos e ideas alternativas para las que, de todos modos, había poco espacio en la política internacional. Asegurar la paz a través de la integración del crecimiento económico, ese fue el modelo de éxito de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, exportado a Centroamérica y aceptado con alegría allí. Ahora bien, he hablado mucho de la comprensión de la paz, y menos de las identidades y concepciones del espacio relacionadas, pero creo que algunas cosas han quedado implícitamente claras. Las ideas de Europa Occidental conectaban con relativa facilidad con las categorías convencionales como la superioridad y la inferioridad, que generalmente configuran las relaciones entre el norte y el sur. Para los europeos, Centroamérica era una pantalla de proyección de sus propios miedos y esperanzas.
Eso se aplica no solo a nivel de las relaciones internacionales, sino también a los actores de la sociedad civil. La pretensión universalista de las ideas europeas se manifestó en el predominio de estos conceptos que marginaron aún más las perspectivas alternativas y contribuyeron así, en última instancia, a la reproducción de las asimetrías de poder existentes en la región. Y los imaginarios de espacio. La idea de integración y la noción de un espacio económico común se basan, en última instancia, en la idea del Estado-nación moderno que cede voluntariamente ciertos derechos soberanos a instituciones supranacionales. El Estado-nación y la supranacionalidad demostraron ser grandes fuerzas motrices hasta muy avanzada la segunda mitad del siglo XX, o aún hasta hoy en día, como muestra una vez más el ejemplo de Centroamérica. El conglomerado de diferentes conceptos de paz, construcciones identitarias y ideas de espacio se articula en la concesión de los 2 premios Nobel de la Paz centroamericanos. En 1987, el vencedor fue un hombre blanco que dominó brillantemente las reglas de la política internacional y fue capaz de imponerse a los competidores de la región. No fue hasta 5 años después, cuando ya se habían completado las rondas centrales de negociaciones, que una mujer indígena ganó, el que fue particularmente simbólico en 1992, un año de tanta importancia histórica. El premio Nobel para Rigoberta Menchú no cayó del cielo. A lo largo de la década de los 80, ella y el movimiento indígena siempre intentaron llamar la atención sobre la situación de la población indígena. Hasta cierto punto tuvieron éxito. Sin embargo, solo consiguieron de forma muy limitada ser escuchadas como actores a la altura de los formatos de la política internacional de los años 80. A continuación, conoceremos exactamente esas ideas alternativas de paz y conflicto que apenas se escucharon en los años 80. Y por eso dejo la palabra a Nos hemos preguntado por otras nociones de paz en América Central y bueno, invariablemente he visto hacia la sociedad de Guatemala en mis investigaciones anteriores, de manera que los datos que presento provienen de Quiché, que es una de las 31 idiomas mayas actualmente hablados, 22 en Guatemala, y el Quiché es el idioma mayoritario, con cerca de 1 millón de hablantes. Y nuestras miradas ya no ven solo hacia el conflicto, sino se acercan a un campo mucho más amplio, hacia la paz, la mediación, el diálogo y el conflicto, en una mirada que es histórica, pero que yendo hacia el pasado intenta también ver hacia el futuro. Y presento aquí en orden alfabético estos términos de acuerdo, conflicto, diálogo, igualdad, mediación y paz, pero la idea es presentarlos todos actuando, o todos estos conceptos actuando en un mismo campo, dentro de lo que se puede llamar una red de semántica, un campo semántico. Y esto no es casual que estén aquí estos conceptos, no es un mérito nuestro, es como en Quiché, en la concepción cultural Quiché de estos términos, se les ve actuando dentro de un mismo campo, en interrelación. Y no es casual también que estos se vean dentro de una red que tenemos interconectados, donde no solamente están acuerdo, conflicto, mediación, también aparece la igualdad. Y la igualdad aparece significada por una metáfora, con una imagen que proviene de la naturaleza, con la araña, que produce la red. Y que es además, entra en el concepto de igualdad, tiene como referencia esta metáfora de la araña, porque se tiene, la igualdad permite el trabajo en conjunto y la unidad. Es un término que conecta mucho con esta idea de unidad política. Y esto es muy importante porque los conceptos nos ponen en relación en una condición donde es muy importante la vinculación entre la igualdad con estas ideas de diálogo, conflicto, acuerdo. Y quisiera usar esa imagen de un colega distinguido, Iván Lina, que ve hacia esos conceptos como en una figura que podemos mover. Es decir, no tenemos que empezar viendo el campo a partir del conflicto. Podemos hacerlo girar y ver el campo a partir del diálogo
o verlo a partir de la mediación, o verlo a partir de otros conceptos como podrían ser el acuerdo. Entonces es una figura móvil que examina el campo desde cualquier punto de acercamiento, y esto es algo que se encuentra en el pensamiento latinoamericano y que esta imagen a presentar esta idea de cómo es concebido, por ejemplo, el conflicto. Y regresando a estas ideas, donde estos conceptos de diálogo, conflicto, acuerdo, mediación, tienen como referentes no solamente metáforas, también está actuando aquí las analogías, un razonamiento analógico que ve situaciones que uno ve en el mundo de la naturaleza, o en el mundo de las emociones, o en el mundo del razonamiento, y que permiten construir una imagen de una situación de conflicto. También actúan en este campo la polisemia, es decir, una sola palabra puede tener múltiples significados, como lo vemos en la noción de acuerdo, sobre lo cual también estaré presentando, pero es muy importante porque en la lengua maya no existe la noción de resolución, de solución, en el quiché. ¿Y cuál es la palabra que le representa la noción de acuerdo? El acuerdo, solo hay una forma de trascender una situación de conflicto, y esto es a través de un acuerdo. Entonces, regreso ahora a esta concepción cultural sobre el conflicto. Lo importante de decir aquí es que el conflicto tiene como imagen de referencia la imagen del ratón. Y está en el mismo término para decir conflicto, que es el término que ven ahí, o, y un morfema, es decir, una sílaba de este término, de esta concepción de conflicto, es la ven subrayada, y eso quiere decir ratón. Y entonces se pregunta uno, ¿por qué esta imagen del ratón sirve de referencia a esta concepción del conflicto? Y de esto se trata, de presentar esta analogía, que el mundo de los ratones es un mundo de roedores y destructores, que nos hacen ver, voltear a ver la destrucción progresiva de las cosas. Y de eso se trata, un conflicto que va destruyendo progresivamente una relación social, hasta el fin por la aniquilación, que significa el suicidio, la renuncia, la huida, y que es también esa forma en que se destruye en esta forma, en esa concepción que se tiene. Y es también un llamado a actuar. Es necesario absolutamente actuar para detener una situación de conflicto, porque el conflicto amenaza de aniquilar una relación social, de destruirla. Por otro lado, los ratones nos conectan en este mundo cultural a situaciones y emociones. Por ejemplo, el ruido, nunca vemos a los ratones pelear, solo oímos el ruido de la confrontación. Y el ruido sabemos que es un problema de la comunicación. Entonces, un mal augurio de una situación de conflicto es encontrarnos con ruidos en la comunicación, el oír algo y entender otra cosa, decir una cosa y luego ser entendido de forma diferente o extraña. Y este ruido es un mal augurio y que nos conecta a ocultamientos, estrategias, que es el mundo de los ratones. Y es también una situación que tiene que ver con el desorden. El mundo de los ratones es el hábitat, es el mundo del desorden, del descuido, de los temores, de las amenazas. Es exactamente el tipo de situación en que una situación del conflicto nos remite. Y es también el mundo de los ratones. Ver un ratón en escena en casa es un mal augurio estas imágenes que se tienen, porque nos anuncian la pobreza, la enfermedad, los problemas, el conflicto. Absolutamente, el conflicto al no permitir la cooperación social, nos anuncia la pobreza. Es también una enfermedad porque está contenida en la cuestión de las emociones, y es esto. Entonces, en definitiva, la concepción recurre a esta analogía con este mundo. No es un contraste entre el mundo animal y el mundo humano, no existe ese contraste, es una analogía que nos permite pensar el conflicto como una modalidad de la relación social. Regresando a esta imagen que vemos ahí, se trata de un relato del Popol Vuh, este libro que reúne el mundo en la tradición oral, en la tradición cultural maya,
Bueno, hay una escena donde son los héroes culturales, Kunarku y Xuarangue, vigilan la milpa porque algo está destruyendo la milpa. Y entonces encuentran que es una rata que está destruyendo la milpa. Entonces atrapan a la rata y la rata les dice que les va a compensar, pues una vez que ha sido atrapada, que va a compensar los daños, para reparar todas las situaciones los destrozos que ha generado. Entonces, la analogía que sirve de referencia a esa concepción del conflicto está dada por esta imagen y todo este por un razonamiento analógico que es fundamental en el pensamiento maya, nos remite al análisis de situaciones. Y veamos brevemente el acuerdo. Como les decía, el acuerdo toma el lugar de lo que en la lengua latina significa resolver o solucionar algo. Entonces, no es posible trascender un conflicto si no se tiene un acuerdo. Y esto es muy importante. El acuerdo está valorado enormemente dentro de estas tradiciones culturales mesoamericanas. Está ese relato del Popol Vuh que en la oscuridad de la noche, antes de que la aurora se manifestara, las divinidades se reúnen. Piensan en común, hablan y hay un diálogo. Y como resultado, ¿qué pasa de ese diálogo, de ese encuentro, de ese pensar en común? Como resultado se crea el mundo. El mundo es resultado de un acuerdo que es a su vez resultado de un diálogo entre las divinidades. Y no solamente los seres humanos, es todo el mundo. Esto incluye a los árboles, los bejucos, la naturaleza, la vida, la existencia. Todo depende de este diálogo y su consecuencia natural, que es el acuerdo. No es casualidad que la idea de acuerdo, que va implícita como esta idea de solución, sea una palabra polisémica. Puede significar al mismo tiempo reunirse, puede ser el verbo reunirse, y esa palabra que ustedes ven ahí, es al mismo tiempo pensar, es el verbo pensar, y es al mismo tiempo acordar. Y esto no es contradictorio, es decir, cualquier acuerdo implica una dinámica de reunión, de pensar en común y de acordar, y como resultado transformar el mundo con esa capacidad que está implícita en un acuerdo y trascender en una situación de conflicto. Finalmente, aunque esto podría extenderse, como ustedes ven, pero esta idea del diálogo mismo, el diálogo mismo está significado por el término, por la palabra, por la capacidad de la palabra y el ejercicio, en el sentido del hablar. Es decir, una invitación a hablar, hablemos, es en sí, dialoguemos. Es la palabra en acción lo que le da consistencia, lo que permite constituir el diálogo. Y el diálogo está también movido, la palabra, el término tzich, que ustedes ven ahí, en sus formas de escritura antigua, había varios glifos antiguos hace 1000 años para identificar el diálogo, son esas cabezas. Y no es casual que varias imágenes representaran a la palabra, porque la palabra es también polisémica, puede ser al mismo tiempo la palabra misma, puede ser verdad, es verdad, es también historia, es también encender, en el sentido mover e iniciar las cosas, y es también informar. Es decir, la palabra misma, y lo que finalmente llega a entrar en esta concepción del diálogo, es la naturaleza de la palabra, la naturaleza de la verdad, la naturaleza de la historia, la naturaleza de iniciar, remover las cosas y de informar. No es casual que esa imagen que presento ahí como un término, si ustedes ven camino claro, el bosque y cielo enfrente abierto, que significa palabra clara, camino claro. Entender, presentar claramente la palabra es tener un camino claro. Y esto se refleja maravillosamente en la tradición oral. La tradición oral está llena de múltiples relatos que hacen referencia a este tipo de situación. Y este relato, que no podré aquí entrar en su enunciación, ustedes el tiempo, pero se trata del arcoíris.
Entonces le dicen a los niños, se les dice que no hay que señalar al arcoíris con el dedo porque la mano se le va a cubrir. Es decir, ¿cómo entiende uno ese relato? Hay que contar el extenso relato del arcoíris. Pero es justamente de eso, de lo que se trata, de entender el arcoíris y no señalarlo, porque se rinde a uno ante las evidencias. Se trata de entender que el arcoíris en ese espectro de colores nos dice si va a llover, si el rojo es dominante que va a haber calor, si el blanco es dominante va a haber frío, y de lo que se trata es entender el arcoíris. Y entonces si un niño no ha visto el arcoíris, va y abuelo, apareció el arcoíris, y el abuelo le va a decir, ¿y cómo estaba? ¿De qué color estaba? ¿Dónde estaba? Y dime qué colores tenía, y el niño será capaz de describir el espectro, porque es lo que cuenta para entender el mensaje del arcoíris, que es un mensaje de la divinidad. Y esto significa entonces que entender el arcoíris, es decir, el diálogo, nos da una perspectiva global de las cosas, de dónde empiezan las cosas y dónde van a concluir, y cómo lo vemos ahorita. Solo el diálogo nos permite, nos provee una perspectiva global, y solo el diálogo nos da un sentido de futuro. Si no hay diálogo, perdemos de vista el futuro, y entonces es una crisis. La crisis viene de esa identificación de no podemos percibir el futuro y no sabemos exactamente qué rumbo tomar. En conclusión, de esto se trata. Se trata de que en las sociedades clichés el diálogo es un producto, es un principio ético moral. Por lo tanto, es exigible. En la medida en que el diálogo es un valor moral, ético, profundo, lo podemos exigir. Y la mayor acusación que se le puede hacer a alguien es no quiere dialogar. Y este es un problema central. Pero estas concepciones y visiones del mundo descansan también sobre ciertas bases materiales, obviamente. Existe el mundo de las ideas, el pensamiento, el razonamiento analógico, las construcciones metafóricas, pero las bases materiales que comunitariamente permiten la puesta en marcha del diálogo también, en que en los niveles comunitarios el diálogo, el acuerdo, la gestión del conflicto, la mediación, también la igualdad, descansan en instituciones propias. Es decir, hay autoridades propias, hay instituciones propias que son las que gestionan el diálogo. Que esto también hay momentos en que esto se discute, estos son momentos de debate público, de debate comunitario. Entonces, este encuentro público gestionado dentro de sus propias instituciones, dentro de sus propios momentos, en su propio espacio, y además dentro de una tradición de liderazgo en donde se forman los individuos para entender las situaciones y manejarse. Es decir, se crea un liderazgo en el cual estos individuos vienen dentro de un estilo y dentro de una tradición, con una mecánica, unas reglas para tomar la palabra, para llegar de la discusión y hacerla avanzar hasta a un acuerdo, hacer un acuerdo final, pasando por acuerdos intermedios. Estas tradiciones son las que finalmente cuentan para que el diálogo pueda concretarse. ¿Qué podemos entonces aprender? Bueno, en primer lugar, las tradiciones del diálogo comunitarias, históricamente por efecto del colonialismo, pero por supuesto también por su continuidad dentro de las formas estatales que se dieron al colonialismo, perdieron las formas regionales y obviamente no tienen espacios nacionales de influencia. Es decir, estos mecanismos están dentro de espacios que son comunitarios la mayoría de las veces. Y en la década del 90, sin embargo, que es una década que nos interesa porque los fines de los 80 y los 90 permitieron diálogos, un encuentro que finalmente ha conducido a los acuerdos de paz, una recuperación, una identificación, una demanda por estos espacios y va a revalorizar nuevamente el valor de estas tradiciones, ¿verdad? Que permitían que solo aparecen en estos momentos de crisis, donde se plantea esa demanda, esa necesidad
de pensar en esas tradiciones, que no son solamente de conflicto, de diálogo, acuerdo, mediación, y se demandan, pero esto solo lo vemos actuar en momentos de crisis, y esto a algunos estados nacionales les desestabiliza, no hay duda. Entonces, estas tradiciones de diálogo reclaman, por otra parte, interlocutores internacionales. No están buscando, por supuesto, espacios internacionales, pero están buscando interlocutores. En un segundo momento, más adelante, estudiamos entonces cómo estas diferentes concepciones de diálogo, reclamando estos espacios, reclamando interlocuciones y un reconocimiento, dan lugar a situaciones que deben contemplarse para una perspectiva más amplia, más inclusiva y pluralista de paz, conflicto, diálogo, acuerdo, mediación, para ver ahora todo el campo, ese horizonte del futuro. Probablemente no es casualidad que exactamente el día de mañana me voy a mudar a otro apartamento, porque la semana pasada tuve la visita de un ratón en el apartamento donde vivo ahorita. Entonces no solamente es la investigación, pero es la vida propia que estamos viviendo aquí. Generalmente eso es todo lo que queremos decir por hoy, tal y como se ha anunciado. Pasemos a algunas observaciones finales. Sin embargo, me gustaría insistir una vez más en que se trata de un trabajo en curso y por tanto no de resultados, sino de observaciones iniciales. Esperamos que nuestro enfoque pueda aclarar los problemas y las deficiencias de las distintas concepciones de la paz. En cuanto a la perspectiva europea, se cuestionan conceptos aparentemente neutros, como los derechos humanos, la responsabilidad internacional, pero también formatos y métodos como las conferencias internacionales y los mecanismos de la diplomacia, en definitiva el funcionamiento del sistema internacional. En nuestro trabajo posterior se tratará de arrojar más luz sobre la conexión entre ciertas ideas de paz y prácticas muy concretas. Para la parte europea se tratará de analizar cómo un sistema que se ve a sí mismo como un sistema universal se convierte en procesos a pequeña escala que muestran una tendencia a la esquematización y la tecnocracia. Por supuesto, las críticas no solo se dirigen a las relaciones internacionales. Sería demasiado fácil crear una simple dicotomía entre los políticos malos y los activistas indígenas buenos. Incluso en lo que respecta a los conceptos autóctonos, los presupuestos estereotipados deben, por supuesto, ser cuestionados críticamente. Con demasiada rapidez, el vocabulario como holístico o basado en la naturaleza está a mano para describirlos. Esta terminología sirve principalmente para valorizar, mientras que el valor añadido analítico es bastante limitado. Eso solo se consigue cuando esos conceptos se comparan con las prácticas sociales de la gran mayoría de la población indígena actual. La amplia perspectiva que relaciona diferentes conceptos entre sí, como lo hemos hecho hoy, que en principio parecen tener poco que ver, cumple otra importante función. Solo cuando se piensa en los dos puntos, se ve claramente hasta qué punto un concepto domina el otro. Que el universalismo de las ideas occidentales puede tener un efecto homogeneizador y marginador no es nada nuevo. Una ambivalencia del bien, por retomar una formulación de Jan Eckel, parece estar prácticamente inscrita en los enfoques de derechos humanos y de resolución de conflictos en las relaciones internacionales. Sin embargo, el ejemplo de Centroamérica ilustra el alcance de las asimetrías de poder globales cuando las alternativas contemporáneas se extienden en detalle y se relacionan con la visión dominante. Nos preguntamos cómo los espacios sobre diálogo, acuerdo, mediación, conflicto, son espacios en disputa, pero son también espacios de reconocimiento y espacios que son a su vez el campo de un diálogo, en el que ciertas situaciones podrán encontrar salida. A partir de la idea de que los espacios regionales y nacionales son espacios de diálogo, de reconocimiento, son espacios de los que hay que tener
una conciencia activa y empiezan a ser reclamados. Esto es muy importante para hallar, por ejemplo, pensar conflictos locales que terminan siendo conflictos prolongados. Y nos encontramos muchas veces, y esto pasa en el centro de México, Guatemala y el resto de Centroamérica, pues ahorita no es la excepción, donde hay conflictos locales, intercomunitarios de tierras y otros. Quizás los conflictos sobre los grandes proyectos productivos son más complejos, pero no totalmente distantes de este mismo problema, en donde estas situaciones de diálogo tienen que abrirse al máximo nivel, con niveles de representatividad, que fue un poco importante. Entre otros problemas es que estas mecánicas de diálogo, de mediación, no son reconocidas, y lo que vemos normalmente es que los especialistas, tanto los tecnócratas gubernamentales como de otros actores, acuden cuando se presentan en una situación de conflictos locales, aparecen con su propio dispositivo, su propia mecánica de cómo debería manejarse el conflicto, la negociación con sus observadores, que son mucho, nos recuerdan esas fórmulas internacionales que funcionan evidentemente en otros contextos, pero que deberían ser sensibles a estas otras mecánicas culturales, sociales, históricamente probadas, que deben también entrar en escena para abordar situaciones conflictivas. Concluimos aquí esperando sus comentarios y sus reacciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Carlos Freddy Ochoa y Carlos Alberto Vaz por esta tan excelente, sugerente ponencia, presentación. De hecho, tenemos varios comentarios por Facebook, también incluso de Guatemala, que no estoy equivocado por el nombre y el apellido del indígena, que nos felicitan a ustedes por la excelente ponencia, el excelente tema. Uno dice, ahorita estoy viéndolos, aprovecho para decirles que vamos a subir esta grabación al YouTube del CIAC, en las personas que se han conectado más tarde o que han perdido por completo tanto seguirnos por Facebook o presencialmente, tendrán la posibilidad de escuchar y ver esta actividad. Aprovecho también para decirles que en el sitio web del CIAC hay también varios libros, publicaciones sobre la temática de acceso libre. Y de hecho estamos en la actualidad completando el Centro de Documentación Digital que tenemos como laboratorio Visiones de Paz en el CIAC, en el Centro Regional Centroamérica y Caribe de Caras, y Daniela nos está haciendo este trabajo de manera excelente. Ya se han subido muchísimos documentos y en algún momento más adelante de este año vamos a hacer otra actividad para presentar públicamente este centro de documentación digital, especialmente sobre temáticas de guerra, violencia y paz, procesos de transición. Está abierta la discusión, supongo que tenemos que cerrar el micrófono para poder escuchar esto también por Facebook. Al inicio saludé, les di la bienvenida a las dos señoras embajadoras en su carácter de científicas sociales, pero ahora quiero pasarles el sombrero político, porque uno de los ejes principales de CARAS es también buscar el diálogo, tanto con el campo político como con la sociedad civil, y no encerrarnos en la academia. Esto es sumamente importante y siempre intentamos en todas nuestras actividades no perder de vista este necesario diálogo para retomar esta palabra tan importante en la presentación que nos dieron hoy. Nos está abierta esta discusión ahora. No sé si alguien adelante.
Bueno, muy buenas tardes, señoras embajadora, compañeros investigadores. Muy interesante la presentación que hicieron. Me surge una duda, y es que si ustedes en algún momento han explorado en otras coyunturas críticas que ha tenido la historia de Guatemala, ¿cómo han sido, digamos, si se han entablado procesos de este tipo de negociaciones entre comunidades indígenas y, digamos, que serían interétnicos, ¿verdad? Con otros grupos? Pienso de repente un poco, o sea, no sé, me voy para atrás en el siglo XIX, pienso en la crisis de la Federación y la aparición de Cabrera, ¿verdad? O inclusive y la relación que existió con las comunidades indígenas en ese momento, o con algunas de esas comunidades indígenas, ¿verdad? O no sé, pienso en el contexto de la reforma agraria de Arbenz también, es decir, y después van a estar presentes en este momento. Desconozco si habrán otros momentos, digamos, donde hay puntos, digamos, de discusión política, digamos, que lleven a estas discusiones, pero si tienen alguna referencia y cómo se podrían leer con lo que pasa en los años, finales de los años 80 y 90. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los Carlos por su presentación. Yo creo que tengo una duda historiográfica y otra que yo pensaría que es histórica. A Carlos Haas yo le quería preguntar porque durante toda la exposición yo estaba pensando en la nueva corriente de historia de la Guerra Fría cultural, de lo que hemos hablado ya antes, parece dividir en una bipolaridad muy propia de la Guerra Fría el concepto de la libertad dirigido por los Estados Unidos con el concepto de la paz capitalizado por la Unión Soviética. Esta división bipolar a mí me parece como muy interesante y muy relevante en el caso de las décadas de 1950, 1960 y 1970. Pero a partir de 1980 y la década de los 90 parece haber un consenso de que el concepto de la paz pierde un poco al menos esta idea bipolar. Y yo quisiera preguntarte a vos, Carlos, ¿qué pensás? ¿Cómo es que en el contexto de los acuerdos de paz este concepto parece perder esa bipolaridad, o si por el contrario no la pierde y se reconfigura? Y a Carlos Fede yo quería preguntarte si pensás que después de la década de los 80 y después de los acuerdos de paz hay una reconfiguración semántica en esto que vos has explicado, o si hay una continuidad, ¿no? En términos reales, ¿cuál es el impacto que generan estos acuerdos en el vocabulario maya, al menos, ¿no? Ya no digamos en forma de convivencia, pero sí pensámoslo en la forma en la que se expresa la paz, en términos de vocabulario y de relaciones semánticas. Y bueno, gracias por su visita a Costa Rica. Esperamos seguir teniendo la acá. Sí, otra vez, muchísimas gracias. Últimamente interesante para mí. Yo tengo dos preguntas. Uno es si usted, don Carlos Freire, piensa que la mesa de diálogo que era querida aquí en Costa Rica con los indígenas es un ejemplo de un sistema, de una procedura de diálogo fructífera, y si la inclusión de los grupos indígenas en la pre-COP25 en 2019 era un ejemplo bueno que está considerado ser el inicio de un camino de la reconocimiento internacional de esta forma de diálogo tradicional. Gracias. Bueno, muchas gracias. En realidad yo no tengo preguntas que hacer. Quisiera felicitarlos. Ha sido una exposición realmente muy, muy interesante. Ambos puntos de vista se han complementado perfectamente y creo que todos hemos aprendido algo más con respecto
a lo que es la semántica de estas palabras, que significa el diálogo, la paz, el acuerdo, y Carlos Freddy lo ha hecho de una manera magistral. Realmente felicitaciones por este manejo tan profesional de cada uno de los términos. Muchas gracias. Hacia al final de la década de los 80, pero quiero pensar más sobre todo en ese momento que constituyó hacia los 90, hacia el proceso de paz. Se abrieron y fue esto una demanda absolutamente popular y de los pueblos indígenas, abrir una serie de espacios que dentro de lo que se llamó la Asamblea de la Sociedad Civil, y adentro de este gran foro se creó una comisión que fue la que discutió algo que tuvo mucho impacto, que fue por lo menos en el diseño de la reforma educativa, que fue el producto de grandes acuerdos. Y cuando uno escucha a este tipo de demandas de los actores de pueblos indígenas, ellos están demandando diálogo, demandando acuerdo. Y dentro de esta misma perspectiva, donde lo crucial aquí es la representación. Y los gobiernos, dentro de algo que estuvo en América Latina, de crear leyes de participación, crearon estos formatos y todos reaccionaron, pero unos más y otros menos les reconocieron esas formas locales auténticas de representación. Y este conflicto es muy claro en algunos países, en donde varias de estas leyes crearon sus propias estructuras de participación, desconociendo de una manera frontal a las autoridades comunitarias que careciendo de espacios regionales de acción. Entonces el Estado aprovechó para crear instancias regionales, ¿verdad? Sin su participación y convocando al diálogo nacional. Esa mecánica, que es una mecánica típicamente de herencia colonial, es un obstáculo actualmente para un diálogo entre Estado y pueblos indígenas y entre Estado y empresa privada, que es urgente, dado que muchos de estos conflictos nos conducen a situaciones que se conocemos como conflictos sociales prolongados. Por otro lado, estas tradiciones vienen de siglos, como se ha demostrado en ¿verdad? Y esa misma idea de tradición no significa que sean pétreas, es decir, están cambiando permanentemente, y el hecho de que cambien es también una garantía de su capacidad en el tiempo presente. Si no cambiara, pues las tradiciones sencillamente desaparecen. Por lo tanto, todos tenemos que aceptar que hay elementos en estas tradiciones que están permanentemente acomodándose a las situaciones, es la garantía de la existencia. Y entonces no se puede pedir pureza, originalidad, pero tampoco formas puras, es decir, este tipo de discursos radicales esencialmente no se ajustan a ningún tipo de situación. Sin embargo, hay términos, por ejemplo, en el quiché, la palabra guerra, la van desapareció, si uno la ve en los diccionarios de 1600, pero para referirse a antiguos sucesos y a referirse, por supuesto, a los grandes enfrentamientos del siglo XVI, y después sencillamente se dejó de usar. Es decir, el término, no hay un término, ese término naval no existe más, no se usa. Y cuando, por ejemplo, todo lo que ha pasado, las grandes guerras del siglo XIX, que fueron muy sangrientas, o las del siglo XX, están referidas con otros términos. Porque esta idea de guerra, sin duda alguna, contiene la idea de un poder político, del Estado, no caigamos en trampas. Y la idea de guerra está atrás, es decir, esos poderes políticos están atrás de la idea de guerra. Cuando esta idea de guerra desaparece y es reemplazada por otros términos que se me hace largo enumerar, entonces lo que sucede es que, bueno, los pueblos no se ven como un Estado en confrontación con otro, porque no se ve al poder político actuando frente a otro, se ve sin duda alguna pueblos o poblaciones, si ustedes quieren, la idea de población tal vez en este caso podría usarse, donde tienen cierta, es decir, entran dentro de la mecánica, de la lógica del cambio lingüístico. Sin duda alguna, estos espacios nacionales de diálogo son espacios que se han demandado y han sido muy fructíferos, y el futuro para muchas, tal como lo vemos, o yo soy de los que ven, en muchas crisis del presente,
dependería de esa capacidad del conjunto, pero donde no solamente las sociedades nacionales, sino todos los indígenas también, internacionalmente hay una gran labor para hacer para que esos espacios se produzcan en niveles regionales y nacionales. Y sin duda alguna, para concluir, la creación de estos foros, desde el relator especial, desde el grupo de expertos, o desde los comités, por ejemplo, que han sido producto de esta nueva legislación que empieza desde los años 2000 quitando el 169, que viene un poco hacia atrás. En todo caso, fue una conclusión importante del informe Martínez Cobo que se hizo a la segunda parte de los años 80, en que estas formas de diálogo y estas formas de representación fueran aceptadas para crear nuevos mecanismos. Y el sistema internacional viene respondiendo, tal vez no a la velocidad que se ha querido, porque ha tomado después del informe Martínez Cobo más de 2 décadas en reaccionar, pero ha creado una serie de foros internacionales en donde que deberían, son reclamados como espacios de interlocución, en donde deben hacerse, es el espacio natural para hacerse oír y encontrar eco en los mecanismos del sistema de Naciones Unidas, especialmente en materia de derechos humanos. Gracias. En primer lugar, quiero referirme a la pregunta del compañero. Sí, claro, hay que dimensionar siempre lo que estamos investigando con respecto a la historia más antigua de los pueblos indígenas, no solamente en Guatemala, pero en toda Centroamérica. Aunque creo que eso que vimos en los años 60, 70, 80 es otro nivel, porque el grado de la represión y la persecución obviamente es mucho más alto que antes. Eso no quiere decir que quiero retirar los desafíos de la población indígena, también, por ejemplo, bajo la dictadura de Jorge Pico, algo, ¿verdad? Es cierto. También hay otra diferencia, y eso es que en esta época de los 70, 80, 90, Centroamérica como un espacio es por primera vez verdaderamente el foco de la atención internacional, ¿no? Y eso tiene consecuencias también para la experiencia indígena. Y la pregunta de Randall, muchas gracias, la pregunta de bipolaridad. Yo no estoy seguro si verdaderamente podemos hablar de eso, si depende más de qué actores estamos analizando. Si seguimos la retórica de Ronald Reagan, no es nada de pérdida de bipolaridad, es más un aumento, ¿verdad? Entonces, pero yo entiendo, creo que a qué te referís. Entonces, sí, ese discurso de los derechos humanos hace que este tema es lo más generalizado, ¿verdad? Más allá de la bipolaridad política de antes, ¿verdad? Pero también aquí tenemos que ver bastante bien qué significa exactamente derechos humanos, en qué contexto y quién está usando esta palabra, ¿verdad? Y a qué se refiere todo eso. ¿Hay más preguntas, comentarios? Si no, yo agrego, tengo 4, dos muy puntuales y dos más generales. Muy interesante que Costa Rica ha sido siempre parte del conflicto armado de Centroamérica en un papel muy particular, pero es muy interesante lo que nos presentaste, Carlos Alberto, sobre ya los inicios de los años 80, ¿no? En las personas de Carazo y Níos, la intervención o paz costarricense no comienza con Oscar Arias, hay que decirlo así, aunque haya sido sumamente importante. Esto me parece importante. Hay mucho que rescatar todavía de esta historia, todavía bastante invisibilizada. Es un aspecto sumamente importante, creo yo. El segundo aspecto particular me parece muy interesante. Yo estoy trabajando sobre un proyecto muy similar sobre el pensamiento de algunos actores políticos, militares, de la sociedad civil también, en los procesos de transición, ¿no? En el conflicto armado, con base en sus memorias, ensayos, etcétera, etcétera, autobiografías. Y es muy interesante, recién
revisado muchos de los textos de Oscar Arias y la relación tan estrecha entre paz y desarrollo es obvio. Aquí hay realmente, él asume este concepto, creo yo, muy europeo occidental, para decirlo con dos palabras, y se convierte en algo sumamente importante en su pensamiento de la paz en Centroamérica. Tal vez Mario, que recientemente hizo una larga entrevista con Oscar Arias, que está trabajando sobre un proyecto también en el marco de esta temática, nos puede decir otra cosa, pero eso me parece sumamente interesante, hay que estudiarlo más. Yo creo que esta presentación, este trabajo de investigación es sumamente importante, especialmente en relación con dos preguntas que siempre me hago y todavía no tengo una respuesta satisfactoria en relación con los procesos de transición en Centroamérica. Muchos trabajos politológicos nos han querido hacer creer que había un modelo centroamericano de transición. Yo creo que es pura mentira. Hay una gran diversidad de los procesos de transición en los diferentes países y para mí Guatemala ha sido y sigue siendo uno de los países más interesantes, más diversos en sus procesos de transición, especialmente, por supuesto, por la presencia tan importante de las comunidades indígenas y la sociedad civil en este proceso. La sociedad civil, en el caso de El Salvador, casi no tenía ninguna importancia, al igual que en Nicaragua. Eran principalmente procesos de transición acordados en las cúpulas, tanto del gobierno y de la guerrilla o de los partidos de derecha, de izquierda, como quieren llamarlos. Entonces, Guatemala es muy diferente, por esto es tan importante este trabajo y sabemos relativamente poco sobre esto. Y el segundo problema que veo, la pregunta que me hago, que se habla muchos, ¿por qué han sido tan deficientes estos procesos de paz? Porque no hemos logrado esto que pensamos todos en los años 90, ya a partir de los finales de los años 80, y muchos trabajos nos hablan de limitaciones, situaciones objetivas, pero yo creo que hay que también profundizar, ahondar en el pensamiento de los actores, de las poblaciones, de los actores decisivos en este momento, y creo que es un trabajo que hay que hacer desde diferentes ángulos, y por esto felicidades otra vez por este trabajo tan importante en este sentido. No sé si quieren una última palabra. Si no, me queda solamente agradecerles a Carlos Felipe Ochoa, a Carlos Alberto Aras por esta presentación tan excelente. Felicidades por su trabajo. Muchas gracias a las dos señoras embajadoras por participar en esta actividad y a todos y todas ustedes por su presencia presencial, valga la redundancia, y por habernos seguido por el Facebook del CIDA. Muchísimas gracias y hasta la próxima.